Durante los últimos meses, parecía que la postura de Estados Unidos hacia Rusia se suavizaba de nuevo. A finales de 2025, Washington propuso un plan de paz de 28 puntos que, de haber sido aceptado, habría concedido a Vladimir Putin casi todo lo que deseaba de la guerra de Ucrania. Sin embargo, ese plan no prosperó. Ucrania lo modificó y Putin hizo lo que siempre hace, dilatar la situación. Esta última negativa a la paz podría haber sido la gota que colmó el vaso para el presidente estadounidense Donald Trump. Una combinación de estos problemas con el plan de paz y el deseo de Estados Unidos de afectar a Venezuela ha provocado un cambio radical en la política estadounidense. Aliado con el Reino Unido, Estados Unidos acaba de aplastar a Rusia sin disparar un solo tiro. Bienvenido a Fronteras sin filtros, donde desentrañamos las complejidades de la geopolítica global. Quédate con nosotros para descubrir cómo este giro radical no solo desestabiliza a Rusia, sino que también expone las fisuras en la imagen de fuerza de Putin. Todo comenzó con un bloqueo. El 17 de diciembre, The Telegraph informó que Trump había anunciado un bloqueo que afectaba a todos los petroleros sancionados que entraban o salían de Venezuela. La medida se presentó como un intento de presionar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien desde entonces ha sido extraído de su país y puesto bajo custodia por Estados Unidos. La administración Trump declaró que Maduro había estado utilizando el petróleo transportado por estos buques para financiar el narcotráfico venezolano y otros crímenes, como se vio en una de las muchas publicaciones de Trump en Truth Social. Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, incluyendo terrorismo, narcotráfico y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera, declaró Trump. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. El anuncio se produjo después de que Estados Unidos hubiera incautado previamente un petrolero sancionado que se dirigía de Venezuela a Cuba y transmitió un mensaje a Maduro que equivalía a que Trump le dijera al expresidente venezolano que sus días estaban contados. Sin embargo, hubo alguien más que escuchó este mensaje alto. Y claro, Vladimir Putin. Dado que Rusia operaba una enorme flota en la sombra, utilizada, según The Telegraph, para transportar petróleo entre Rusia, Irán y Venezuela, cualquier bloqueo estadounidense en torno a Venezuela significaría malas noticias para Putin. Y así fue como, tras el anuncio de Trump, las fuerzas estadounidenses localizaron, interceptaron y abordaron un par de buques de la flota en la sombra. Luego, Estados Unidos puso su mira en otro buque de esta flota, antes llamado Vela 1, momento en el que Putin intentó intervenir. Este buque, sancionado por Estados Unidos en 2024 bajo sospecha de haber sido utilizado para transportar carga para Hezbollah, no se rindió fácilmente. Navegando falsamente bajo bandera guyanesa a pesar de no estar registrado en Guyana, el barco fue sorprendido intentando eludir el bloqueo estadounidense. Lo que siguió fue una persecución de 3 semanas que The Telegraph compara con la lenta persecución que comenzó cuando la tripulación rusa, ucraniana e india del barco ignoró una orden de detenerse y en su lugar huyó de vuelta hacia el Atlántico. Estados Unidos lo siguió. Putin intentó intervenir, pero en Nochevieja, según The Telegraph, Rusia cedió y añadió el Velia 1 al registro marítimo ruso. El Kremlin calculó que este era un santuario de último recurso y seguramente suficiente. Dejando a un lado los lazos personales entre Trump y Putin, cabría esperar que Estados Unidos abandonara la persecución, dado que el buque había regresado antes de llegar a Venezuela, no transportaba petróleo y abordarlo corría el riesgo de violar el derecho internacional y provocar un incidente diplomático, informó The Telegraph. Sin embargo, el Kremlin se equivocó. Lejos de abandonar la persecución, Estados Unidos continuó intentando capturar y abordar el Veya 1, lo que provocó reprimendas del Kremlin. A Estados Unidos no le importó. Iba a tomar ese barco. Incluso cuando Rusia emitió una solicitud formal a Estados Unidos para que detuviera la persecución, Washington no cedió. Y finalmente Estados Unidos lo alcanzó con un poco de ayuda de sus aliados en el Reino Unido. Como informó Pravda el 7 de enero, el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, confirmó que las Fuerzas Armadas británicas apoyaron la operación estadounidense para detener el Veya 1, que, según el medio, ha sido rebautizado como Marinera. Healey no proporcionó muchos detalles, limitándose a declarar que las tropas del Reino Unido mostraron habilidad y profesionalismo en apoyo de una exitosa interceptación estadounidense del buque Vela 1 mientras se dirigía a Rusia. Sin embargo, sabemos que aeronaves de la Royal Air Force estuvieron involucradas en la operación. Según Pravda, se había disparado un tiro de advertencia. Estados Unidos ya no toleraría las súplicas.
las lisonjas ni las amenazas de Rusia. El bloqueo se mantendría y cualquier barco que intentara eludir los esfuerzos estadounidenses para enviar petróleo dentro o fuera de Venezuela sería interceptado. La captura del Bella I demostró a Putin que Estados Unidos hablaba en serio, incluso si el presidente ruso creía que su relación con Trump era lo suficientemente cálida como para usar su influencia y evitar que Trump interfiriera en los negocios rusos. Y Estados Unidos no había terminado. Como informó United 24 Media el 7 de enero, el mismo día que el Bella I fue detenido, Estados Unidos procedió a incautar un segundo petrolero de operación rusa que navegaba en el Mar Caribe. Nombrado MT Sofía, este buque no tenía bandera nacional y también operaba bajo sanciones estadounidenses, según el medio. Imágenes publicadas por el Comando Sur de Estados Unidos muestran a fuerzas estadounidenses abordando el Sofía, que según se informó, navegaba sin documentos de registro adecuados. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, utilizó X para anunciar la captura tanto del Bella I como del MT Sofía. Los criminales del mundo están advertidos. Pueden correr, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y desbaratar la financiación del narcoterrorismo donde quiera que lo encontremos. Punto, declaró Noem en otro mensaje que esta vez parecía más dirigido a Putin que a Maduro. Después de todo, Maduro ya estaba languideciendo en una celda de la cárcel cuando se realizaron estas capturas. Parece que Estados Unidos está asegurando de que Putin sepa que los buques de la flota en la sombra rusa sancionados no son bienvenidos en ningún lugar cerca de Venezuela. El líder ruso sufrió un duro golpe con estas dos capturas de petroleros de la flota en la sombra, pero si pensaba que su relación con Trump podría salvar la situación, se llevó una desagradable sorpresa. El 8 de enero, tanto The Independent como Al Jazeera informaron que Trump ha respaldado un proyecto de ley que busca imponer sanciones a los países que compran exportaciones energéticas rusas. La aprobación de Trump fue reportada por uno de sus coautores, el senador Lindsey Graham, y allana el camino para la implementación de aranceles que podrían llegar hasta el 500%. La aprobación de Trump por sí sola no es suficiente para que el proyecto de ley se convierta en ley, por supuesto. Todavía tiene que pasar por los canales habituales que cualquier proyecto de ley seguiría para ser aprobado. Pero con Trump dando luz verde, lo que antes se consideraba una barrera importante para la aprobación del proyecto ha sido levantado. Este proyecto de ley permitirá al presidente Trump castigar a aquellos países que compran petróleo ruso barato, alimentando la máquina de guerra de Putin, informó Al Jazeera que Graham declaró al anunciar la aprobación de Trump. Añadió: este proyecto de ley daría al presidente Trump una enorme influencia contra países como China, India y Brasil para incentivarlos a dejar de comprar el petróleo ruso barato que financia la masacre de Putin contra Ucrania. Así, Putin no solo está perdiendo petroleros físicos de la flota en la sombra. Si este proyecto de ley se convierte en ley, podría perder a algunos de sus mayores clientes de petróleo, que también resultan ser países que están inyectando miles de millones de dólares de dinero del petróleo y el gas en las arcas de guerra rusas. Tal proyecto de ley casi con certeza tendría un fuerte impacto. Como informa Euromaidan Press, el senador Graham ya ha destacado como un arancel del 25% aplicado contra la India por comprar petróleo ruso llevó a la India a reducir sus importaciones de petróleo. Un proyecto de ley que propone aranceles 20 veces más altos daría tanto a la India como a China un motivo de seria reflexión sobre si creen que las tarifas con descuento que están obteniendo del petróleo ruso son lo suficientemente buenas como para intentar soportar el golpe económico que Estados Unidos parece estar preparando. Para Rusia, la aprobación de este proyecto de ley significaría un serio golpe financiero, asumiendo que China e India se alejen de la importación de petróleo ruso. Al Jazeera señala que China representó casi la mitad de las exportaciones de petróleo crudo de Rusia en noviembre de 2025 y la India representó el 38% de esas exportaciones durante el mismo mes. The Independent añade que estos dos países por sí solos representan alrededor del 70% de todas las exportaciones de energía de Rusia. Este proyecto de ley de sanciones secundarias ha existido durante mucho tiempo. La legislación propuesta se introdujo en abril de 2025 y contaba con el apoyo bipartidista de 80 y unos copatrocinadores para el 21 de mayo, según el sitio web del senador Graham. Quizás la única razón por la que no se le dio luz verde antes es que Trump creía previamente que podía usar su relación con Putin para poner fin a la guerra de Ucrania sin involucrar a Estados Unidos en lo que podría convertirse en una guerra comercial con India y China provocada por los esfuerzos
para castigar a Rusia. Sin embargo, meses de Putin rechazando acuerdos de paz, seguidos de su flagrante desprecio por el bloqueo estadounidense alrededor de Venezuela, parecen haber empujado a Trump al límite. En las próximas semanas o meses parece probable que el proyecto de ley de aranceles del 500% se convierta en ley. Por supuesto, nunca se puede estar seguro con Estados Unidos. La luz verde de Trump para el proyecto de ley podría ser una amenaza que está utilizando para traer a Putin de vuelta a la mesa de negociaciones. El Reino Unido tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Antes de la captura del Beya 1, el MT Sofía y la aprobación de lo que podría ser un devastador proyecto de ley de sanciones para Rusia, el Reino Unido también había realizado un movimiento interesante diseñado para reducir las exportaciones rusas de gas natural licuado, o GNL. Como escribe Euromaidan Press en un artículo del 8 de enero, Gran Bretaña anunció en noviembre de 2025 que prohibiría a las empresas del Reino Unido proporcionar servicios marítimos, envío, seguros, mantenimiento para el GNL ruso, con la prohibición implementándose gradualmente a lo largo de 2026. En otras palabras, mientras Putin se ve obligado a lidiar con problemas relacionados con los petroleros de la flota en la sombra capturados y las inminentes sanciones secundarias, el Reino Unido pasará 2026 eliminando gradualmente las importaciones de GNL. Este movimiento es notable tanto por el impacto que podría tener en las exportaciones rusas de GNL al Reino Unido, como por ser un ejemplo de cómo el Reino Unido está por delante de la Unión Europea, o UE, en lo que respecta a la eliminación de estas exportaciones. La UE no ha tomado ninguna medida equivalente contra la flota de petroleros de GNL de Rusia, informa Euromaidan Press, favoreciendo, en cambio, una prohibición de las importaciones de GNL con fecha límite en enero de 2027. Una coalición de 40 grupos de la sociedad civil, que incluye a Greenpeace y Reason We Stand, ha calificado esta fecha límite como demasiado tarde, y puede que tengan razón. Rusia obtiene mucho dinero de la venta de GNL a la Unión Europea. El 8 de enero, The Irish Independent informó sobre un análisis que muestra que la UE sigue dependiendo del GNL ruso y que 2026 no muestra signos de que las importaciones de este producto energético por parte de la UE se estén ralentizando. El medio informa que el 76,1% de los 7 millones de toneladas métricas de GNL producidas por el proyecto Yamal en el noroeste de Siberia llegaron a la UE en 2025. Ese lote de compra de GNL de un solo proveedor ruso asciende a 200 millones de euros, o unos 390 millones de dólares, en ingresos para las empresas de GNL de Rusia, todo lo cual es grabado por el Kremlin. Euromaidan Press también se centra en el proyecto Yamal al examinar la continua dependencia de la UE del GNL ruso. Señala que Greenpeace calcula que el proyecto Yamal generó alrededor de 40,000 millones de dólares por ventas de GNL entre 2022 y 2024, que el Kremlin pudo grabar con 500 millones de dólares en impuestos sobre beneficios, dinero que ha ido directamente a las arcas de la operación militar especial de Putin. Eso es suficiente dinero para financiar la creación de 271,000 drones. Shahed, informa Euromaidan Press, por lo que no es exagerado decir que la lenta retirada de la UE del GNL ruso está contribuyendo a que Putin mantenga su estrategia de ataque de largo alcance contra Ucrania. Las sanciones existentes sobre el GNL ruso al menos han tenido algún efecto. El 25 de diciembre, Reuters informó que Rusia se había visto obligada a retrasar varios años un objetivo que había establecido para alcanzar una producción anual de 100 millones de toneladas métricas de GNL. Pero de nuevo, se podría hacer más. El Reino Unido ha tomado las medidas necesarias, pero la UE está arrastrando los pies. Euromaidan Press señala que el proyecto Yamal depende de 15 petroleros rompehielos especializados ARC-7, 6 de los cuales tienen su base en el Reino Unido y ahora están sujetos a las propias restricciones del Reino Unido. 5 más son operados por una empresa griega llamada Dynagas, y las contribuciones de ambas naciones suman 11 de los 15 petroleros ARC-7 que Rusia necesita. La UE podría cerrar la mayoría de las exportaciones del proyecto Yamal si tomara la misma acción con los petroleros griegos que el Reino Unido ha tomado con los suyos. Rusia no puede reemplazar esos petroleros
Las sanciones la han reducido a solo poder realizar pruebas en un Arc 7 que está intentando construir ella misma. Tendremos que esperar para ver si la UE es lo suficientemente valiente como para seguir el ejemplo del Reino Unido al dar un paso tan audaz cuando tantos de sus miembros aún dependen del GNL ruso. Lo que haga la UE a continuación será importante, pero el titular es que Estados Unidos y el Reino Unido están reprimiendo las exportaciones de energía de Rusia. En el caso del Beya 1, incluso trabajaron juntos para controlar un barco sancionado. En cuanto a Rusia, ha pasado de intentar negociar con Estados Unidos a advertirle y luego a amenazar abiertamente con una escalada que podría implicar una acción militar si Estados Unidos sigue atacando a los buques de la flota en la sombra. Al menos una persona está lanzando esa amenaza. El 7 de enero, United 24 Media informó que el primer subjefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, Alexei Zhuravlyov, había comenzado a lanzar amenazas de acción militar rusa, incluyendo una respuesta nuclear. Los comentarios de Zhuravlyov comenzaron en un lado ligeramente más razonable del espectro cuando se trata de la visión de Rusia sobre lo que está sucediendo tanto a Venezuela como a sus propios buques de la flota en la sombra. Necesitamos proporcionar una respuesta militar. Atacar con torpedos o hundir un par de barcos estadounidenses, dijo el funcionario de la Duma. Hablando del Beya 1, añadió, esto no es más que piratería. La incautación de un buque civil por parte de la Armada de Armada es esencialmente lo mismo que un ataque al territorio ruso, ya que el petrolero ondeaba nuestra bandera nacional. Es cierto que el izado de la bandera solo se produjo después de más de una semana de que Estados Unidos persiguiera al buque de la flota en la sombra. Pero algunos podrían argumentar que Zhuravlyov tiene razón, incluso si ese izado de la bandera rusa estaba siendo tratado como una carta de salida de la cárcel sin pasar por la casilla de salida. Pero Zhuravlyov luego usó su plataforma para introducir la discusión sobre las armas nucleares. No hay duda de que debemos responder con firmeza y rapidez. Nuestra doctrina militar incluso contempla el uso de armas nucleares en respuesta a un ataque de este tipo. Especialmente porque, según la información disponible, un submarino ruso y algunos otros buques militares rusos estaban ubicados en algún lugar cerca del buque, dijo, los funcionarios rusos no son ajenos a recurrir a la amenaza nuclear. Y no está claro cuánto de estas declaraciones son pensamientos propios de Zhuravlyov y cuánto es Putin hablando a través de la boca de un allegado. Lo único que sí parece claro es que lo que Estados Unidos y el Reino Unido están haciendo con la flota en la sombra rusa y sus sanciones ha desestabilizado Rusia. Y ese es precisamente el punto. Que Putin se vea afectado por todo esto es lo que Estados Unidos y el Reino Unido parecen haber pretendido, sobre todo porque esta serie de incidentes ha humillado a Putin y ha contribuido al inicio de un año que lo está exponiendo como mucho más débil de lo que afirma. The Telegraph lo señala en su artículo del 7 de enero, con el corresponsal extranjero senior del medio, Adrian Blomfield, escribiendo, desde que llegó al poder hace más de un cuarto de siglo, Vladimir Putin ha anhelado que Washington lo trate como el líder de una gran potencia, un igual de Estados Unidos como lo hizo durante la Guerra Fría. En cambio, en las gélidas aguas del Atlántico Norte, el señor Trump ha tratado a Rusia como un pez pequeño, descartando a su presidente de la manera más humillante. Ese desprecio por Rusia debe dolerle a Putin, especialmente porque Estados Unidos ya ha demostrado lo poco que respeta los intentos de Putin de apoyar a Maduro. Cubrimos la operación estadounidense para capturar a Maduro en un video, junto con cómo esa operación podría afectar a Putin en el futuro. Consulta ese video para la historia completa, aunque la principal conclusión es que la captura de Maduro minimiza la influencia de Putin en Sudamérica. Estados Unidos, junto con el Reino Unido, al atacar tan abiertamente a los buques de la flota en la sombra ahora, es otro golpe a un supuesto líder fuerte cuya armadura ahora tiene grietas muy visibles. Estados Unidos tampoco ha tenido miedo de decirle a Putin que no le importan sus reacciones. El 7 de enero, Pravda informó sobre los comentarios de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien parecía intentar mantener un equilibrio delicado. Mientras reforzaba que Trump y Putin tienen una buena relación, Leavitt añadió que Trump también ha dejado claro que la detención de buques sancionados es la política de esta administración y él no tiene miedo de implementarla. Quizás esta es la forma de Trump de expresar su frustración por no haberse llegado aún a un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Si es así, entonces la presión que se está ejerciendo sobre Putin ha sido contraproducente, al menos por ahora. Esto según The New York Post
que informó sobre los comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia con respecto a un plan de paz modificado de 19 puntos que el Kremlin ha considerado, el documento resultó estar extremadamente lejos de un acuerdo de paz. La declaración no tiene como objetivo lograr una paz y seguridad duraderas, sino más bien continuar la militarización, la escalada y el agravamiento del conflicto, dijo el ministerio. Traducción: no habrá paz. Aún así, las grietas se están mostrando y Putin parece más débil ahora en el contexto de ser un influyente geopolítico global poderoso de lo que ha estado en mucho tiempo. John E. Herbst del Atlantic Council señaló este punto tras la captura de Maduro en un artículo del 5 de enero. Herbst dijo que la captura equivalía a la segunda vez que Trump ha actuado contra los intereses de Rusia con impunidad, siendo la primera el ataque de Estados Unidos al programa nuclear iraní en junio de 2025. Cualquier miedo que Putin haya creído haber creado no parece afectar a Trump. La detención de un par de barcos sancionados, junto con la perspectiva de sanciones secundarias, parece mostrar que Estados Unidos está dispuesto a desafiar a Putin cada vez que le apetezca. Y con la participación del Reino Unido, Putin también podría estar viendo cómo otros enemigos percibidos ganan más confianza para enfrentarse al líder ruso. Hablando de Irán, Putin no parece poder hacer mucho con respecto a las protestas revolucionarias que ocurren en todo el país en este momento. La debilidad de Rusia se está confirmando a medida que el régimen iraní se tambalea cerca del colapso, lo que completará la caída de Putin de su posición deseada como uno de los líderes más influyentes del mundo. Descubre por qué en nuestro video y recuerda suscribirte a Fronteras Sin Filtros para más cobertura de las últimas acciones de Estados Unidos y el Reino Unido contra Rusia.